Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí como todos los días en este canal de YouTube, en donde junto con mi compañera Adriana Braniff analizamos las noticias internacionales más importantes. Mi querida Adriana, te saludo allá hasta la Florida. ¿Cómo estás? Saludos hasta Houston, mi querido Pedro. Te extraña Houston, ¿eh? Sí, te extraña. Voy a estar por allá también en unas semanas para estar en vivo contigo en este canal de YouTube donde, como bien dices, platicamos todo lo que pasa en el mundo, que es mucho. Hombre, que sí hay información, mi querida Adriana, y el escándalo de escándalos ahora en los Estados Unidos se lo lleva el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, después de estas alegaciones de abuso sexual por parte de varias mujeres en los Estados Unidos, que ya han llevado inclusive al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a solicitar su renuncia, que le dice al gobernador Cuomo, ¿sabes qué? Deja el puesto en estas mayormente empleadas, ex empleadas entre el 2013 y el 2020, y dice Joe Biden, creo que debería de renunciar, así lo dice durante una rueda de prensa que se sostiene en la Casa Blanca. Sí, qué barbaridad, lo platicábamos tú y yo, Pedro, cuando empezaba el COVID, no sé si te acordarás, él era el rockstar de la pandemia porque era el hotspot, era Nueva York. Y él era el rockstar y salía por todos lados en la televisión. Salía en Cuomo Prime Time, ahí en CNN, porque su hermano es el conductor principal de esa sección. Por todos lados Cuomo, y lo llegamos a comentar tú y yo, y lo recuerdo muy bien, Pedro, y decíamos, tras bambalinas, Andrew Cuomo se perfila como el próximo candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, y había voces, y seguro te acordarás, Pedro, que decían que mejor eliminaran la candidatura de Joe Biden, que en ese entonces era candidato y estaba muy bajo en popularidad, y pedían que se subiera Andrew Cuomo a esa plataforma de estoy escalando de muchísimos candidatos demócratas, y pues cayó la estrella con ese escándalo, Pedro. Sí, vaya que cayó, porque sí, como bien lo dices, uno de los líderes más importantes de los muchos que se perfilaron en la carrera presidencial, pero no solo eso, de los líderes del Partido Demócrata en sí, porque el Partido Demócrata pues no depende como el Partido Republicano de una sola persona, ¿no? Que en este caso sería Joe Biden. Existen líderes en el Partido Demócrata que tienen su importancia y tienen su peso específico, y uno de ellos es el gobernador Cuomo, que fue uno de los principales, paradójicamente, enemigos del presidente Donald Trump, que se alucinaban cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, y que inclusive el mismo Cuomo utilizó los ataques sexuales de Donald Trump para atacarlo. Y entonces, pues ahora le sale el tiro por la culata después de que varias mujeres salen a decir, óigame, pues ahora sí que el que esté libre de pecado que aviente la primer piedra, señor Cuomo, porque pues sí tenía algunos pases de sobrecariño que fueron interpretados por muchas mujeres como avances sexuales en su contra. Estos, al parecer, ya fueron comprobados por la Fiscalía de Nueva York y los toman como ciertos, porque algunos de ellos pueden ser calumniosos, los toman como ciertos, y se mete el presidente de los Estados Unidos pidiendo su renuncia, a lo que Andrew Cuomo ha hecho y lo ha dicho en varias ocasiones que no va a renunciar. Lo que sí se puede decir es que estas acciones de Andrew Cuomo no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón de comportamiento, así lo definen las autoridades norteamericanas. Uh-huh. Sí, o sea, de hecho, era un viejo coscolino rabo verde. Sí, no, lo comparábamos con algunos, me acuerdo, lo comparábamos tú y yo con algunos personajes de la vida política de México, pero decíamos que era diferente. El hecho es que esta investigación la pide él, Pedro. Él dice, yo no tengo culpa de esto, pido una investigación, esa es la investigación que hace esta fiscal que hoy da o ayer da esta resolución, después de varias entrevistas con muchísimas personas, más de 100, ¿sí?, con el mismo Cuomo. ¿Y qué crees que está poniendo Andrew Cuomo como prueba de que esos avances no eran un sexual harassment, sino que eran parte normal de la vida? Él es italiano, ¿no? Es de muy querendón. Manda unas fotografías, tomó fotografías, o sea, hizo un archivo de fotografías de otros líderes políticos donde se ve que están también abrazando y besando a la gente, y entre ellas está Joe Biden, está
Obama, está la misma Hillary Clinton, como diciendo, ya ven, todos saludamos de esta manera. Pero de esta no se libra Cuomo, Pedro. Yo creo que ya su carrera política, después de que es un personaje con una trayectoria política familiar, yo creo que hasta aquí llegó, Pedro. Sí, pero ¿sabes qué? Que esto viene de la mano mucho de los movimientos que se han dado en torno a estos escándalos sexuales, en específico en los Estados Unidos, porque hay que hablarlo, no nada más es Andrew Cuomo. Tenemos los escándalos de Donald Trump, que a pesar de tener el doble que Cuomo, llegó a la presidencia de los Estados Unidos, pero también viene de la mano el caso de Bill Cosby, los casos de Harvey Weinstein, los escándalos en Fox News y muchos otros más de índole sexual, en donde hombres con poder tratan de tomar abuso sobre mujeres que están presuntamente a su cargo en materia laboral. Es ahí en donde está uno de los más grandes errores, porque al ser empleadas en los Estados Unidos, pues una cosa es abusar, toquetear, besar a una empleada que a una mujer, una fan, o sea, vienen en la calle, te abrazan, la besas, bueno, pero que tampoco está bien, hay que decirlo, pero en este caso específico, estas mujeres eran subordinadas de él. Entonces, al ser subordinadas de él, ellas tenían, de cierto modo, las manos atadas a las complacencias de lo que era su jefe directo. Entonces, esto es un agravante muy importante en el caso de Andrew Cuomo, en el caso de Harvey Weinstein, por ejemplo, que hoy se encuentra en prisión, justamente porque él utilizaba esta posición de poder como empleador para tratar de seducir a lo que potencialmente eran o podrían ser sus empleadas. Igual pasó en el caso de Fox News, en donde periodistas importantes de la cadena utilizaban su posición y rango para tener avances sexuales en contra de posibles conductoras. Entonces, estos tres casos específicos son de los que hay que ver, que no son los mismos que el caso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde sus avances sexuales no estaban vinculados con empleadas directamente, sino eran o mujeres contratadas, como el caso de la conejita esta de Playboy, o mujeres en las que pues podía compartir hasta un espacio aéreo, como fue esta mujer que acusó a Donald Trump de toquetearla en los asientos de primera clase de una línea aérea. No sé si te acuerdas, una mujer que dijo que durante que creo que fue de los 60, 70, le compartió un vuelo con el presidente Donald Trump en primera clase, y Donald Trump pues se abalanzó a su cuerpo. Entonces, pues vaya cosas que hay que reportar con este mega escándalo que se da ahora con la posibilidad de que renuncie un gobernador electo de manera democrática. Yo no veo la renuncia sobre la mesa de Andrew Cuomo. Tendría que pasar Andrew Cuomo por un proceso de desafuero político para recibir sentencia y ahí sí ser destituido de su cargo, pero bueno, creo que ya con el tiempo que le queda a Andrew Cuomo de gobernador, no creo francamente que lo vayamos a ver fuera del puesto. Sí, no, lo que queda fuera ya son sus aspiraciones a la presidencia. Eso sí. Oye, ahorita que sí, eso ya. Y quién sabe, porque nuevamente Donald Trump se hizo presidente con 26 alegatos sexuales en su contra. Entonces, ya después de ver eso, pues ya podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Ahora, también hay que saberlo. Andrew Cuomo para las próximas elecciones no pintará, porque habría la prioridad de poner a Kamala Harris, que se perfila bien y fuerte, y al mismo presidente Joe Biden, que estaría buscando la reelección. Sí. Veo la diferencia que veo aquí con este escenario que pones con Donald Trump. Aquí, en este caso, no va a tener el apoyo del Partido Demócrata. Lo vemos con la declaración de Joe Biden cuando le dice que renuncie, que se retire del cargo, cosa que no vemos con Donald Trump, donde los republicanos no nada más no le piden que se vaya, sino que le piden que se venga porque no es como la única posibilidad de salir adelante. Oye, pero ahorita que tenías la lista de todos los norteamericanos que han estado en este mismo escenario, no se te olvide también, tenemos a uno mexicano por allá por Israel, Andrés Remer, también desde una posición de poder, ¿sí? Realizó este tipo de casos y está en estos momentos en Israel y está bajo un proceso de extradición que hasta ahorita no se ha dado, Pedro. Claro, el caso de Andrés Remer también es un interesante hablando en términos de México, ¿no? ¿Qué otra cosa nos tienes, mi querida Adriana? Pues mira, ahorita que dijimos la palabra Israel, déjame decirte que a partir de hoy, todas las personas que ingresen al país del extranjero
bueno, son diferentes mapas, ¿no? Pero ya ponen una lista a Estados Unidos. Cualquier persona, aunque sea ciudadano de Israel, cualquier persona que ingrese al país tiene que quedarse 7 días en cuarentena, independientemente de si está vacunado o no. Y hay una lista de países y Estados Unidos entra a esa lista el día de hoy. Así es que pues está en la lista naranja, por decirlo así, que es de alto riesgo. Y por otro lado hay otra lista, que es la lista roja, donde sí se prohíbe que se vaya a viajar a ese lugar. Por ejemplo, está Gran Bretaña, está Rusia, está España y está México. Está prohibido desde Israel viajar a México. Hay una prohibición a menos de que se realice un permiso especial. Entonces Andrés Ruemer tendría que pedirlo para poder viajar a México. Y así se está protegiendo Israel de este asunto, Pedro, del COVID. Claro, pues ya se reanudan los viajes. También Israel está pidiendo que se vacunen a los menores, que a los jóvenes, en la etapa de adolescente, y recordar que Israel es el país que más promedio de vacunación tiene, que ha vacunado casi a la totalidad de su población, pero teniendo una población bastante acotada, porque Israel no es un país con una gran población. Pero bueno, pues es un buen tema, pero quiero sacarte a relación otro que se me hace importante. Ahora que Joe Biden se reúne con líderes de la comunidad latina en los Estados Unidos y promete darle prioridad a la reforma migratoria, esta tan ansiada, tan prometida reforma migratoria, y que subraya justamente el día de ayer el compromiso de impulsarla en un corto plazo que incluya un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, sin dejar de lado la resolución que da la Suprema Corte de los Estados Unidos, en donde en meses recientes, si mal no recuerdo, el mes antepasado o pasado, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos hablaba de acotar y cortar de tajo la posibilidad de alcanzar la ciudadanía si se llega de forma ilegal a los Estados Unidos, excluyendo a los Dreamers, estos que están amparados bajo el programa de acción diferida para la deportación denominado como DACA, en donde estos menores de edad que llegan en compañía de sus padres, que está calculado más o menos en 11 millones de ellos, 11 millones es DACA y DAPA, el DACA está calculado en 1 millón y piquito de personas que llegaron a los Estados Unidos que están bajo este amparo. Pero estos están excluidos de ello. Entonces, si Joe Biden logra que en el Congreso de los Estados Unidos se establezca un camino a la ciudadanía rápido y expedito, porque eso es importante, porque si ahorita les dicen a los Dreamers, vamos a promulgar un proceso de ciudadanía y te vas a tardar 8 años más en hacerte ciudadano de los Estados Unidos, ya estamos hablando de estos Dreamers. Le seguimos diciendo jóvenes, Adriana, pero ya no son jóvenes, ya no son estudiantes. Los Dreamers, bajita la mano, son de mi pelo. Estamos hablando de gente entre 40, 45 años, ya no son niños y llevan 40 años en los Estados Unidos sin tener un estatus legal. Entonces, esto sería un gran logro para los Estados Unidos si se podría por lo menos regularizar a estos que llegaron ilegalmente, pero sin causa probable, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, creo que hay un debate importante que tendría que dar como solución que millones de personas que están amparados bajo el DREAM Act y los TPS, que ahí viene el siguiente tema, que es todos los sistemas de TPS, que también son sistemas de protección, que no están incluyéndose para el paso a la ciudadanía. Las personas que están amparadas con el TPS son justamente estas personas que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dijo, estos sí, pero estos definitivamente no. Un tema pendiente, Pedro, definitivamente un tema pendiente que tiene sobre todo no nada más con los Dreamers, sino con su partido, el Partido Demócrata, porque con el presupuesto que se aprobó para la infraestructura se dejaron fuera muchas de las cuestiones que el ala más progresista del Partido Demócrata quería alcanzar como beneficios que para las personas, digamos, la infraestructura humana. Entonces queda pendiente
ese tema de la reforma migratoria. ¿Y sabes qué es importante? El título 42. El título 42 es un tema que tenemos que tener también en la vista, que ha sido ampliamente rechazado por la comunidad latina en los Estados Unidos. ¿Qué dice el título 42 para la gente que nos escucha? Se publica el título 42, que es a nivel federal, en donde se dice que cualquier persona que llegue ilegal a los Estados Unidos, aún buscando asilo, ahora en el COVID, podría ser deportada inmediatamente. Entonces, se han cerrado las puertas al asilo. Estados Unidos no solamente cerró sus fronteras físicas, sino también cierra sus fronteras a la posibilidad de pedir asilo por la pandemia del COVID. Y esto es algo que con el título 42 no se ha esclarecido por parte del presidente Joe Biden, que nada más hago la anotación, este título 42 fue impulsado por Donald Trump, pero no se ha esclarecido por el gobierno de Joe Biden si se va a continuar o se va a desechar el título 42. Está expuesto en una prórroga, está en el limbo de las actividades legislativas, pero sigue vigente. Entonces, esto también van muchos familiares, principalmente de una organización que se llama Family Belong Together, que van con el presidente de los Estados Unidos para decir: queremos buscar la reunificación de familias en los Estados Unidos. Esto abre la puerta a lo que muchos republicanos bautizan como el chain migration, la migración en cadena, en donde viene un personaje de la familia y tiene derecho a traerse a N cantidad más. Y esto tampoco gusta a muchos republicanos, lo que podría poner muchos tropiezos a lo que se podría estar desarrollando como una reforma migratoria integral. El tema es vasto, el tema es complejo y tiene que ser abordado de una forma multifactorial. Sí, vamos a estar al pendiente. Esto lo pone Donald Trump, la prohibición de que se emigre en cadena, que se traigan a los familiares. Vamos a ver si lo restablece. Lo que yo he estado viendo es que todas las reformas que hizo Donald Trump aún no las cambia Joe Biden. No. Están en el limbo. Está, yo creo que el COVID como primer tema principal, pero esto de la migración, muy importante. Acuérdate, Pedro, en su viaje de Kamala Harris a Sudamérica, la declaración que hace cuando dice que no vengan para acá, todavía, porque no estamos bien establecidos, no vengan para acá. Ese titular lo vimos en varias partes, en varios periódicos, y hasta le quitó puntos a Kamala Harris para posibles aspiraciones políticas, Pedro. Muy bien, mi querida Adriana, pues como siempre te agradezco muchísimo tu comentario aquí en este canal de YouTube y los invitamos a que se suscriban y a que lo compartan. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro, un placer estar aquí en tu canal. Saludos. Saludos. Central FM. Equilibrio.